Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Quieres mejorar tu español, pero no tienes mucho tiempo? Hoy vas a entrenar tu oído con 90 respuestas reales de nivel A2, B1, que puedes usar en conversaciones cotidianas. Son ideales para escuchar mientras caminas, cocinas o manejas. Comencemos. ¿Cómo eres físicamente? Soy alta, mido 1,75 m. Tengo cabello largo, liso y negro. Mis ojos son marrones y mi cara es redonda. Mi piel es clara y tengo un poco de sobrepeso. Peso 85 kilos aproximadamente. Soy alto y delgado. Mido 1,85 m. Tengo el cabello rubio, corto y un poco rizado. Mis ojos son verdes y mi cara es alargada. También tengo barba y bigote. Estoy en forma. Peso 90 kilos actualmente. Soy de estatura mediana. Mido 1,60 m. Tengo el cabello rojizo, ondulado y largo. Mis ojos son claros y mi cara es ovalada. Tengo la piel oscura o morena. Uso lentes todos los días. Actualmente no hago ejercicio y estoy un poco gordita. ¿Puedes describir físicamente a un familiar? Voy a describir a mi hermano menor. Él tiene 16 años. Él es bajo y delgado. Actualmente necesita ganar peso. Tiene cabello corto y muy liso. Sus ojos son verdes y no tiene barba. Su cara es ovalada y tiene piel morena. Voy a describir a mi mamá. Ella es baja y delgada. Tiene cabello corto, canoso y oscuro. Sus ojos son marrones y su cara es cuadrada. Su piel es clara y tiene una linda sonrisa. Ella no tiene sobrepeso. Ella está en forma. Voy a describir a mi abuela. Ella es baja. Mide aproximadamente 1,55 m. Su cabello es largo y blanco. Tiene cara redonda y muchas arrugas. Sus ojos son grandes y claros. Siempre usa lentes. Su piel es clara y está en buena forma. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy me siento bastante bien y con mucha energía. Dormí 8 horas y eso me encanta. Tengo un día ocupado, pero estoy motivado. Me gusta empezar el día con buena energía y actitud. Hoy va a ser un gran día. La verdad, hoy me siento un poco estresada. Tengo varios problemas y no es fácil relajarme. Además, no dormí bien y eso me afecta durante el día. Voy a intentar calmarme y espero sentirme mejor más tarde. Por supuesto, voy a intentar dormir bien esta noche.
En general, me siento bien, pero un poco cansada. Dormí menos de 6 horas anoche y no descansé lo suficiente. Hoy tengo varias cosas que hacer durante el día. Espero terminar todo rápido para poder acostarme temprano. ¿Qué ropa llevas puesta hoy? Hoy no hace mucho frío. Por eso, hoy llevo puestos unos jeans azules y una camiseta blanca. También llevo puesta una chaqueta ligera. Además, llevo puestas unas zapatillas deportivas muy cómodas. De accesorios, llevo puesto un par de aretes y un collar. Me gusta llevar ropa sencilla y confortable durante el día. Hoy tengo una reunión importante en el trabajo. Por eso, hoy llevo puesto un pantalón negro y una camisa azul. Además, llevo puestos unos zapatos formales. También llevo puesto un cinturón y un reloj. No me gusta mucho la ropa formal, pero es importante para mi puesto. Hoy hace mucho calor. Por eso, hoy llevo puesto un vestido corto y unas sandalias. También llevo puestos unos lentes de sol y una gorra blanca. Otros accesorios que llevo puestos son una pulsera y anillos. Me encanta sentirme femenina y siempre linda. ¿Cuándo es tu cumpleaños y cómo lo celebras? Mi cumpleaños es el 15 de octubre. Casi siempre lo celebro con amigos, en un restaurante o en un bar. Nos gusta comer, hablar y escuchar música. Otras veces lo celebro con mi familia. Nos encanta reunirnos en la casa de mis padres y siempre es lo mismo: comida, conversaciones, música y una botella de champán para brindar. Mi cumpleaños es el 20 de noviembre. Normalmente lo celebro con mi familia, en casa. Mi mamá me prepara mi comida favorita. Me compra un pastel y todos me cantan la canción Cumpleaños Feliz. No me gustan las fiestas grandes. Prefiero hacer algo tranquilo. Para mí, lo más importante es estar con las personas que amo. Mi cumpleaños es en diciembre, específicamente el 7 de diciembre. Tengo 53 años y en general no me gusta celebrar. Normalmente mi esposa y mis hijos me dan regalos y me escriben cartas. A veces ellos me motivan a hacer algo divertido y yo acepto.
Me encanta ver feliz a mi familia. Ese es el mejor regalo de cumpleaños para mí. ¿Cómo puedo contactarte? Puedes contactarme por WhatsApp o por teléfono. Mi número es 5541237789. También puedes escribirme un correo. Mi correo electrónico es maria.cf@gmail.com. Además, puedes contactarme por Instagram. Mi usuario es maria.carina. Reviso mis mensajes todos los días. Puedes contactarme por llamada o mensajes. Mi número es el 123-987-456. Si no respondo, puedes enviarme un mensaje por WhatsApp. No uso mucho el correo electrónico. Puedes escribirme por Instagram o por correo. En Instagram estoy como @ana.viajes. Mi correo es ana.viajes@hotmail.com. A veces tardo en responder, pero siempre contesto. ¿Cómo está el clima en tu ciudad hoy? El clima está un poco frío y nublado. Hace aproximadamente 10 grados y va a llover más tarde. El pronóstico dice que va a haber una fuerte tormenta por la noche. No me gusta este clima. Me hace sentir un poco deprimida. Hoy hace mucho calor en mi ciudad. El sol está muy fuerte y no hay viento. La temperatura es muy alta. Hace 35 grados. Es un día perfecto para ir a la playa y comer helados. ¿Quién quiere acompañarme? El clima está agradable hoy. No hace mucho frío, pero tampoco hace calor. Hace aproximadamente 25 grados. El clima es perfecto para salir a pasear. No siempre es así. Hoy es una linda excepción. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, me gusta hacer cosas tranquilas. Normalmente, leo un libro o veo una serie en casa. También me gusta escuchar música o aprender algo nuevo. A veces, salgo a caminar por la ciudad. Es mi momento para relajarme. Cuando tengo tiempo libre, me gusta salir con amigos. Vamos a un café, a un restaurante o al cine. También me gusta conversar y pasar tiempo con mi familia. Durante los feriados, me gusta hacer viajes cortos con mi pareja. Me encanta aprovechar cada minuto. En mi tiempo libre, me gusta estar activo. Voy al gimnasio o voy al parque a correr. También me gusta divertirme con mis amigos. Siempre que tengo tiempo libre, llamo a mis amigos para jugar tenis de mesa o billar. Nos encanta competir. Siempre jugamos
tomando un trago. ¿Te gusta practicar deportes? Sí, me encanta practicar deportes. Juego fútbol y bádminton con mis amigos los fines de semana. También salgo a correr y hago natación durante la semana. Me gusta mantenerme activo y en forma. Para mí, el deporte es muy importante. Sí, me gusta practicar algunos deportes. Prefiero actividades tranquilas, como natación y vóley. Además, siempre prefiero hacerlos con mi familia o con mis amigos. Esos deportes me ayudan a relajarme y a estar en forma. No me gustan los deportes extremos. Esos son peligrosos. Sí, me encantan, especialmente los deportes extremos. Me gusta hacer actividades como paracaidismo, parapente y ciclismo de montaña. Me encanta la adrenalina y la aventura. A veces tengo un poco de miedo, pero es una experiencia increíble. Para mí, es una forma de sentirme vivo y disfrutar la vida al máximo. ¿Qué haces los fines de semana? Los fines de semana me gusta quedarme en casa y descansar. Adoro dormir y relajarme en casa. También aprovecho para limpiar y organizar mis cosas. Raramente salgo a fiestas. Eso no significa que soy aburrida. Significa que priorizo mi descanso. Como trabajo desde casa, normalmente, los fines de semana, me gusta salir y hacer cosas diferentes. A veces, voy a comer fuera con amigos o con mi esposa. También me gusta visitar a mis amigos o a mis suegros. Si el clima está lindo, mi esposa y yo aprovechamos para caminar o hacer un picnic. No nos gusta quedarnos en casa. Los fines de semana normalmente trabajo un poco, pero después del trabajo me gusta mirar series y películas en casa. No me gusta ir al cine porque las entradas son muy caras. También hago las compras, lavo la ropa y limpio mi departamento. De vez en cuando salgo con una amiga a conversar. No hago muchos planes porque no tengo mucho tiempo. ¿Tienes una mascota? No, no tengo una mascota actualmente. Creo que tener una mascota es una gran responsabilidad, y ahora no puedo asumir eso. Me gustan mucho los animales. Por eso, me gustaría adoptar o rescatar un animalito en el futuro. Sí, tengo un perro. Es un miembro más de mi familia. Se llama Coco y tiene 5 años. Es un perro grande, negro, y tiene orejas grandes. También es muy limpio y educado. Todos los días salgo a caminar con él. Además, es sociable. Le gusta jugar con otros perros. Coco es un perro adorable. Sí, tengo una gata y se llama Luna. Es pequeña, gris y muy tranquila. Le gusta dormir todo el día y jugar por la noche. Es muy independiente,
pero también le gusta estar a mi lado. Me encanta darle cariño y mimos. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito y por qué? Mi medio de transporte favorito es el metro. Es rápido, económico y fácil de usar. La estación está a 3 minutos de mi casa. ¡Qué ventaja! Además, no tengo que preocuparme por el tráfico. Por todo eso, me encanta desplazarme en metro. Para mí, el mejor medio de transporte es el carro. Es más cómodo y puedo escuchar música o un podcast mientras manejo. El único problema es el tráfico, especialmente en horas pico. Pero eso no me molesta porque puedo escuchar mis canciones favoritas y relajarme. Mi medio de transporte favorito es la bicicleta. Me gusta porque me ayuda a hacer ejercicio y no contamina el planeta. Uso mucho mi bicicleta para ir a lugares cercanos o para pasear en mi barrio. También me ayuda a relajarme después de un día cansado. Y lo mejor de todo es que no tengo que gastar dinero en transporte. ¿A qué hora y cómo vas al trabajo? Normalmente salgo de casa a las 7. Voy al trabajo en metro, porque es rápido y práctico. Además, la estación está en la esquina de mi casa. El trayecto dura unos 20 minutos. A veces hay mucha gente, pero es algo normal. En mi caso, salgo de casa a las 8 de la mañana. Siempre voy al trabajo en carro. A veces el tráfico es estresante, pero intento hacer algo divertido. Escucho la radio o mi podcast favorito, Spanish Talks Café. El tráfico es una buena oportunidad para practicar mi español. En mi caso, trabajo por la noche. Yo salgo a las 5:30 de la tarde. Por suerte, mi trabajo está a 15 minutos de mi casa. Por eso, voy caminando todos los días. Eso me encanta porque no tengo que gastar dinero en transporte. Además, caminar es bueno para mi salud. ¿Prefieres comer en casa o en restaurantes? La verdad, depende mucho de la ocasión y de mi tiempo. Durante la semana, prefiero comer en casa, porque es más práctico y barato. Pero los fines de semana, adoro ir a restaurantes con amigos. Me gusta probar platos nuevos y disfrutar el ambiente. También es una buena forma de relajarme y salir de la rutina. Por mi parte, prefiero comer en restaurantes porque no me gusta cocinar. Tampoco me gusta hacer las compras en el supermercado o limpiar la cocina después. Además, la comida en los restaurantes casi siempre es deliciosa y variada. También es una buena forma de cambiar de ambiente y ganar tiempo. Prefiero comer en casa. Me gusta cocinar y preparar mis propios alimentos con ingredientes frescos. Además, es más económico y saludable para mí.
En casa, puedo comer sin prisa y sin ruido. Solo como en restaurantes cuando tengo una celebración especial. ¿Cuáles son tus platos favoritos y por qué? Mis platos favoritos son el ceviche peruano, los tacos y el fettuccini. Me encanta el ceviche porque tiene mucho sabor. Los tacos me gustan porque son variados, ricos y económicos. El fettuccini es perfecto cuando quiero comer algo sofisticado. Me encanta comer platos de todo el mundo. Me gusta mucho la comida marina, especialmente el sushi y el salmón. El sushi es perfecto para la cena porque es ligero y saludable. El salmón me encanta porque es delicioso. Por último, adoro la carne a la parrilla. Es perfecta para las reuniones entre amigos. Mis platos favoritos son la paella, las arepas venezolanas y todos los platos que tienen queso. La paella me gusta porque tiene varios tipos de mariscos. Las arepas son muy fáciles de preparar y puedo comerlas a cualquier hora del día. Y el queso, ¡ñam! Me encanta. Podría comer queso todo el día. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Tengo algunos planes para el fin de semana. El sábado voy a visitar a mi mejor amiga porque la extraño mucho. También voy a ir al centro comercial a comprar algunas cosas que necesito. El domingo voy a dormir hasta tarde y voy a hacer ejercicio porque estaré más relajada. Creo que va a ser un fin de semana muy bonito. Tengo varios planes, pero no son divertidos. El sábado y domingo por la mañana voy a trabajar un poco desde casa. Por la tarde voy a organizar la casa y lavar mi carro. Además, voy a hacer las compras para la semana. Son muchas tareas, pero no tengo una empleada para ayudarme. No me gusta mucho, pero no tengo otra opción. Tengo muchos planes y voy a estar muy ocupada. El sábado por la mañana voy a cuidar a mis sobrinos durante el día. Por la tarde voy a pasear al perro por el parque. El domingo por la mañana voy a organizar mi cuarto. Por la tarde voy a ver a un amigo y conversar un rato. Va a ser un fin de semana activo y divertido. ¿Cómo es tu barrio? Mi barrio es tranquilo y bastante seguro. No hay mucho ruido y es un lugar con muchos árboles. Hay parques, tiendas y supermercados muy cerca de mi casa. También es fácil usar el transporte público. Hay una estación de autobuses, una estación de metro y una parada de taxis. Para ser sincero, mi barrio es muy ruidoso y un poco peligroso.
hay muchas fábricas, 2 restaurantes y varios bares. Por eso, siempre hay mucho tráfico y ruido durante todo el día. Por la noche, la situación es peor porque hay mucha gente en la calle. No me siento muy orgulloso de vivir allí. Estoy pensando en mudarme a un lugar más tranquilo. Mi barrio es residencial, organizado y bonito. Todos los vecinos nos conocemos y tenemos una buena relación. Me gusta porque las calles son limpias y tienen áreas verdes. También hay una plaza donde la gente se sienta a conversar. No tiene acceso al transporte público, pero eso no es un problema para mí. Tengo suerte de vivir en un barrio así. ¿A qué te dedicas? Soy profesora y doy clases presenciales durante la semana. Trabajo con estudiantes de diferentes niveles y me gusta mucho enseñar. Además, también enseño español en YouTube. Creo contenido para ayudar a las personas a aprender de forma fácil y natural. Me encanta mi trabajo, porque puedo ayudar a muchas personas al mismo tiempo. Yo soy trabajador autónomo. Me dedico a la venta de productos de belleza por Internet. Tengo una tienda en línea y vendo a nivel nacional e internacional. Tengo muchos clientes. Me gusta porque tengo flexibilidad y puedo organizar mi tiempo. Soy camarera y trabajo en un hotel muy prestigioso. El hotel está cerca de mi casa. Eso es muy conveniente para mí. Limpio las habitaciones, tiendo las camas y ayudo a los clientes. Es un trabajo difícil y muy exigente. ¿Te gusta ir al cine? Sí, me gusta mucho. Voy con mis amigos 1 o 2 veces al mes. Nos encanta ver comedias y películas de suspenso. Me gusta la pantalla grande y es divertido comentar las películas con mis amigos después. Para mí, es una buena forma de divertirme. Yo no voy al cine actualmente. Prefiero ver películas en casa. Pago una membresía y tengo acceso a muchas películas. Es más cómodo y también más económico. Además, puedo ver una película en cualquier momento. A veces invito a mis amigos, otras veces miro solo. Para mí, el mejor lugar para ver una película es mi casa. En mi caso, voy al cine a veces. Voy cuando una amiga me invita o cuando hay una película realmente interesante. Actualmente, no hay buenas opciones en cartelera. Eso me desmotiva mucho. Siempre que quiero ir, hay varias opciones de dibujos animados para niños. Difícilmente encuentro películas emocionantes para adultos. ¡Qué aburrido! Para mí, el cine ya está pasando de moda. ¿Cuál es tu restaurante favorito y por qué? Mi restaurante favorito se llama Frutos del Mar. Es un restaurante especializado en mariscos. Me encanta porque todo es muy fresco y delicioso. El servicio es rápido y los meseros son muy amables. Voy allí con mis amigos una vez al mes.
Si te gusta la comida marina, ese restaurante te va a encantar. Mi restaurante favorito se llama Las Recetas de la Abuela. Es un restaurante de comida tradicional. Me gusta mucho porque la comida es variada y deliciosa. Además, el ambiente es tranquilo y agradable para conversar. Mi familia y yo vamos allí con frecuencia y siempre tenemos una buena experiencia. Para mí es un lugar especial. Mi restaurante favorito se llama Sabores del Mundo. Es un lugar donde puedes probar comida de diferentes países. Me gusta porque hay mucha variedad de platos. También es un lugar muy bonito con vista al mar. No voy muy seguido porque es un poco caro, pero es perfecto para ocasiones especiales. ¿Qué llevas en tu maleta cuando viajas? Cuando viajo, llevo ropa para diferentes ocasiones y adecuada para el clima. Siempre llevo algunos medicamentos para emergencias. También llevo artículos de higiene personal y maquillaje. Además, siempre llevo unos auriculares y un antifaz para dormir bien. Me gusta viajar bien preparada. Siempre viajo con una maleta de mano. Por eso, no puedo llevar muchas cosas, pero siempre llevo ropa básica, como camisetas y pantalones. También llevo un par de zapatillas casuales. Además, llevo un buen libro y mi laptop. Por supuesto, no pueden faltar unos tapones para el ruido. Yo llevo varias cosas en mi maleta. Por supuesto, llevo ropa y zapatos para diferentes ocasiones. También llevo una buena cámara porque me encanta la fotografía. Siempre llevo pastillas para la fiebre o el dolor de cabeza. Además, llevo galletas, caramelos y chocolate para comer durante el vuelo. Me gusta estar preparada para cualquier situación. ¿Qué haces normalmente durante tus vacaciones? Durante mis vacaciones, me gusta descansar y aprovechar el tiempo. Me encanta aprender cosas nuevas, como hacer cursos cortos o aprender nuevas habilidades. También me gusta leer, ver documentales o escuchar podcasts. Raramente viajo o hago actividades intensas. Para mí es una oportunidad para relajarme y crecer al mismo tiempo. Durante mis vacaciones, me gusta hacer cosas diferentes. A veces, viajo a otra ciudad o a otro país. Me gusta conocer nuevos lugares, probar comida local y hacer caminatas. También me gusta salir con amigos y hacer actividades al aire libre. Para mí, las vacaciones tienen que ser bien aprovechadas. Durante mis vacaciones, me gusta descansar y desconectarme del trabajo. Normalmente viajo a algún lugar tranquilo, como la playa o la montaña. También aprovecho para leer, caminar y pasar tiempo con mi familia.
Me gusta relajarme y disfrutar cada minuto. Para mí, las vacaciones son una oportunidad para recargar energía. ¿Cómo te comunicas con tus amigos? Me comunico con mis amigos principalmente por mensajes. Uso aplicaciones como WhatsApp o redes sociales. También hacemos videollamadas cuando no podemos vernos en persona. A veces nos llamamos por teléfono. Me gusta mantener contacto con ellos con frecuencia. Yo me comunico con mis amigos de varias maneras. A veces envío mensajes, otras veces hago llamadas. También hacemos videollamadas cuando estamos lejos. Con mis amigos de la infancia me comunico por Instagram. Me gusta estar en contacto con todos mis amigos. Normalmente, me comunico con mis amigos por llamadas. Prefiero hablar directamente. Eso es mejor que escribir mensajes. También usamos WhatsApp para enviar audios y fotos. Cuando tenemos tiempo, nos encanta reunirnos y conversar por horas. Para mí, la comunicación directa es más bonita. ¿Tienes un cantante favorito o una banda favorita? Sí, mi cantante favorita es Lady Gaga. Me gusta mucho su estilo y su voz es increíble. Escucho sus canciones casi todos los días. Para mí, su música es muy especial y ella es la mejor cantante del mundo. Sí, mi banda favorita es Coldplay. Me encanta el pop rock y esa banda tiene un estilo único. Escucho su música cuando estoy manejando o haciendo ejercicio. También me gusta ver sus conciertos en YouTube. Para mí, es una de las mejores bandas de los últimos tiempos. No tengo un cantante favorito. Me encanta escuchar música de todo el mundo. Un día puedes encontrarme escuchando a Laura Pausini, otro día samba, otro día a Shakira o a Luciano Pavarotti. También me gusta escuchar música árabe e instrumental. Todo depende de mi estado de ánimo. Mi lista de reproducción es muy variada. ¿Tienes un mejor amigo o una mejor amiga? Sí, tengo un mejor amigo. Su nombre es Rodrigo. Lo conocí en el trabajo hace 3 años. Siempre está conmigo en los momentos buenos y malos. Además, hacemos muchas cosas juntos. Es una persona honesta y confiable. Él es muy importante en mi vida. Sí, tengo una mejor amiga. Se llama Jimena. La conocí en la universidad y somos muy unidas actualmente. Nos vemos con frecuencia y nos apoyamos en todo. Me siento muy feliz de tener una amiga como ella. Para mí, es como una hermana. No tengo una mejor amiga actualmente. Espero poder conocer a alguien así. Estoy intentando conocer personas nuevas a través de aplicaciones. Para mí, la amistad es muy importante. Por eso, espero encontrar una amiga para toda la vida. ¿Para qué usas el Internet? Soy estudiante universitaria y uso el Internet para estudiar y buscar información principalmente. No tengo que ir a la biblioteca. En Internet
encuentro todo lo que necesito. Como mis estudios son en línea, también lo uso para mis clases virtuales. Además, lo uso para comunicarme con mis compañeros. Para mí, es una herramienta esencial para mis estudios. Uso el Internet para buscar información y aprender cosas nuevas. Estudio cursos en línea y veo tutoriales útiles para el hogar. También lo uso para comunicarme con mis amigos y mi familia. Es una herramienta muy útil y me gusta aprovecharla bien. En mi caso, uso el Internet principalmente para entretenerme. Me gusta ver series, escuchar música y usar las redes sociales. También veo películas antiguas y videos de humor. Por supuesto, intento no pasar demasiado tiempo conectado. ¿Qué haces para mejorar tu español? A mí me encanta escuchar conversaciones cotidianas. También veo series y películas románticas en español. Esas son fáciles de comprender y no me frustran. También repito frases cortas para mejorar mi fluidez. Además, escribo frases y trato de usarlas en conversaciones. Me gusta aprender español de forma natural y divertida. Para mí, la exposición al idioma es esencial. Por eso, escucho español cuando manejo o camino. Escribo frases con el vocabulario nuevo que aprendo. También me gusta hacer algunos ejercicios de gramática. Además, me gusta escuchar música en español. Por mi parte, escucho español todos los días. Escucho Spanish Talks Café y audiolibros fáciles. También me gusta reunirme con hispanohablantes los fines de semana. Para mí, la inmersión en español es fundamental. ¿Por qué estás aprendiendo español? Aprendo español por 2 razones: viajes de trabajo y turismo. En mi trabajo es necesario viajar a España y a algunos países de América Latina. Por eso, necesito el idioma para hablar con mis colegas y con la gente local. Por supuesto, también aprovecho esos viajes para conocer lugares turísticos. Como puedes ver, tengo muchos motivos para aprender español. Tengo 65 años y estoy aprendiendo español como pasatiempo. Me gusta aprender cosas nuevas y mantener mi mente activa. Ahora que tengo más tiempo libre, decidí aprender español. Además, los médicos dicen que es un buen ejercicio para la memoria. Y, por supuesto, aprender algo nuevo me ayuda a sentirme útil y motivada. Aprendo español por trabajo. Trabajo en una empresa de logística y es importante comunicarme con personas de Latinoamérica. Tengo muchas capacitaciones, reuniones y conferencias en español. Por todo eso, estoy aprendiendo español. ¿Cómo es tu personalidad? Soy una persona tranquila y bastante responsable. Me gusta hacer bien mi trabajo y cumplir con mis obligaciones. También soy amable y educado con todas las personas. Además, soy servicial y generoso. Me encanta ayudar a otros. Por supuesto, me considero un buen hijo, un buen esposo y un super papá.
Soy una persona bastante conversadora y divertida. Me encanta hacer nuevos amigos y hablar por horas. Acepto que soy un poco perezosa. A veces no quiero hacer nada, pero soy flexible, responsable y puntual en mi trabajo. No puedo jugar con eso. También soy justa y agradecida con las personas que me ayudan. Quiero ser una mejor persona cada día. Soy una persona muy trabajadora y ambiciosa. Me gusta trabajar mucho para lograr mis objetivos y tengo muchos sueños. Soy muy honesta con mis amigos y fiel a mi esposo. A veces soy un poco perfeccionista e impaciente, pero estoy trabajando en esos defectos. Me gustaría ser perfecta, pero sé que eso es imposible. ¿Qué vas a hacer más tarde? Más tarde voy a ir a la farmacia y al supermercado. Después voy a limpiar mi casa y preparar la cena. Por la noche voy a salir con una amiga. Vamos a ir a un concierto de un cantante famoso. Más tarde, voy a recoger a mi hija de la escuela. Después, voy a ayudarla a hacer sus tareas. También voy a relajarme un poco. Creo que voy a ver videos en internet. Después, voy a bañarme y acostarme temprano. Más tarde, voy a terminar algunas cosas del trabajo. Después, voy a hacer un poco de ejercicio en casa. También voy a preparar algo sencillo para cenar. Por la noche, voy a visitar a mi mejor amiga y vamos a mirar una película. Felicitaciones por quedarte hasta el final. Si este canal te ayuda a mejorar tu español, puedes apoyarme con un cafecito en Buy Me a Coffee o uniéndote a los amigos del café. Además, puedes acceder a las transcripciones en PDF para leer y escuchar y practicar a tu ritmo. Los enlaces están en la descripción. Soy Sofía, tu profesora de español. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.